Muy bien, vamos a hacer el estudio de la parashá Tzav 5782. Esta es una parashá que es muy técnica, ya que este sector del libro de Vaikra del Levítico nos va a hablar específicamente de sacrificios que ya fueron nombrados en el sector anterior, en el comienzo del libro de Vaikra de Levítico. ¿Sí? Lo que pasa es que el detalle que se va a hacer ahora está mucho más dirigido hacia Aarón y hacia el sacerdocio, y fundamentalmente a el proceso por el cual el sacerdocio iba a tener la oportunidad de aprender la primera vez en que todo esto se iba a realizar. Porque aquí la cuestión es que hay un ser, que es el super iluminado, Moshe, que es el que tiene la super conexión con la divinidad, pero que su hermano no tenía esa conexión. Entonces Moshe tiene que enseñarle a Aarón, y Aarón tiene que enseñarle a sus hijos cómo hacer los sacrificios en el Mishkan. Después eso va a pasar de generación en generación, de manera tal de que el sacerdocio aprendía durante 7 días los sacrificios y después ya estaban preparados para continuar con las ofrendas. En la parashá entrante, la que sigue, Shmini, octavo, que es al octavo día puede haber aprendido, vamos a ver que los hijos de Aarón cometen un enorme error después de haber aprendido durante 7 días los sacrificios de cómo tenían que realizarse en el Mishkan. Bueno, quiero hacer hincapié en ciertas cosas muy puntuales de esta parashá, porque me parece muy interesante tener la idea clara. Primero que todo, Tzav, que se traduce como ordena, y que tiene relación con la palabra mitzvah, orden o mandamiento, no es la mejor de las traducciones. El hebreo es un idioma que a partir de una raíz desgrana el resto de las posibilidades idiomáticas. La palabra tzav viene de tzavá y tzavtá significa unión o apego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vivimos un mandamiento, no estamos cumpliendo una orden, sino que nos estamos uniendo a la divinidad, nos estamos apegando a la divinidad. De ahí que la idea de ley es oleg, viene de la ley, de caminar. Se traduce como ley. ¿Por qué? Porque en la mentalidad griega, que es la que hace después la traducción a otros idiomas, se ve todo el conjunto de apegos que pide Dios como una ley rígida. Y después vino, por supuesto, el Señor Jesucristo a traernos la super libertad. Sobre esto les voy a hablar después, sobre la supuesta super libertad del Señor Jesucristo. Vamos a ir despacito. Entonces, si vivir un mandamiento es unirse a la divinidad, cada vez que intentamos cumplir con ese mandamiento, lo que estamos haciendo es acercándonos un poquito más al conocimiento de qué es la divinidad, que es lo que no tenemos. Porque si tuviéramos el conocimiento de qué es la divinidad, no necesitamos una guía o un mandamiento. Un reflejo: no robarás, no matarás, no aumentarás los precios, no harás fiestas en la pandemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo tendríamos en nuestro interior. Pero como no lo tenemos desarrollado a Dios en nuestro interior, Dios nos manda a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado, y nos da una serie de mandamientos que son para empezar a lograr la yejidá, la unión con la divinidad. Yo y mi padre somos uno y el mismo, palabras de Yeshua en el Evangelio de Yohanan. Siempre les recuerdo que es la manifestación de la yejidá. Ahí Yeshua dice: estoy unido con Dios. El alma que está más cerca, más próxima a la divinidad, es el alma del Mesías. El alma del Mesías es un concepto enorme. No es una persona, como siempre les cuento, con una túnica blanca que viene, que te abraza, que te lleva por ahí. Eso es un concepto griego. El concepto hebraico es diferente. Se trata de almas
almas que forman conceptos. Y esos conceptos son los que nos llevan y nos permiten conocer a Dios. Palabra de Yeshua. Conocerás la verdad y vas a ser libre. La verdad te va a hacer libre. Conocer la verdad es conocer a Dios. Emet es Dios. Aleph, Taf, Met. Es una manera mística de hablar de la divinidad. Conocerás a Dios y vas a ser libre. Pero para conocer a Dios hay que vivir la Torá. Y vivimos la Torá no para cumplir algo, sino para unirnos a alguien. Y para unirnos a ese alguien tenemos que conocer a ese alguien. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a ese alguien que no tiene forma, no tiene nombre, no tiene olor, no tiene color, no lo ves y no lo tocas? Porque si por la duda, siempre decimos aquí, siempre enseñamos, los nombres que aparecen de Dios en la Escritura no son los nombres de Dios, son los nombres de la manifestación de Dios. Lo que Dios manifiesta físicamente e intelectualmente para que el hombre pueda comprender qué es esa divinidad. Hasta que en el proceso de la unidad con la divinidad, esos nombres se van transformando en fuerzas. La fuerza del amor, la fuerza de la fe, la fuerza de la templanza, la fuerza de la misericordia. Muy bien. Una de las acciones muy interesantes de los sacerdotes era que eran los sacerdotes los que tenían que limpiar las cenizas del altar. Como decíamos ayer en Kabbalah Shabbat, en el Shabbat, no venía el servicio a domicilio, las mujeres a venir a limpiar el altar, sino que lo que se formaba por tanta cantidad de ceniza de sacrificios, los mismos sacerdotes tenían que limpiarlo. Eso es una demostración enorme de humildad. La otra demostración enorme de humildad es que 2 veces al día el sumo sacerdote tenía que ofrecer la ofrenda de Minjá. La ofrenda de Minjá, ¿qué pasó? Está acoplando bueno, la ofrenda de Minjá era la ofrenda, se traduce como la ofrenda de harina o algo así, unas traducciones muy exóticas. Era un puñado, y Adira, escuchame allá en Panamá, un puñado de harina, no 2 kilos de harina, que la vendieron muy cara la ofrenda de Minjá, era un puñado que se tomaba así, puñado cortito, y con eso se hacía una masa. La masa no tenía que tener levadura, no tenía que tener miel, y sí tenía que tener sal. Y se ofrecía a la mañana y a la tarde. ¿Para qué es esto? Era la ofrenda más pobre, la que valía menos plata, y el sumo sacerdote tenía que hacerla 2 veces al día. Esto es para mostrar que somos todos iguales en la sociedad, y frente a Dios no hay distinción de ricos y pobres. ¿Vamos? Y además, esta ofrenda es una ofrenda también por la santificación del sumo sacerdote. Por lo tanto, como les dije en la palabra anterior, no hace falta la sangre únicamente para expiación de pecados. La expiación es otra cosa. Expiar es cubrir, del verbo cafer, cubrir. Dios cubre con nuestra acción el error que cometimos. Nos pone un costado. Bueno, hijo, te perdoné, seguí conmigo. Es eso nada más. De ahí a pensar que la sangre es necesaria para calmar la ira de Dios es un pensamiento totalmente idólatra que proviene del mundo idólatra, del paganismo. Los genios que conformaron la religión occidental tenían esa mentalidad, la necesidad del derramamiento de la sangre solamente en función de calmar la ira divina, porque si no Dios te va a castigar. Y ese no es el problema. El problema es que cuando no nos acercamos a Dios, somos seres infelices. Y la Torá es el camino a la unión con la divinidad. Y la unión con la divinidad es paz, es amor, es conocimiento de la existencia. Cambiamos todo y lo volcamos todo al castigo. Entonces hacemos todo por castigo.
Pero como ya vino el Señor Jesucristo y me hizo totalmente libre, entonces ya no tengo castigo. Pero si no haces lo que se te dice, te echamos del lugar, de la institución, y entonces viene el castigo. Control social. Toda religión es control social. Toda religión es control social. Toda religión. Toda. Incluidos podemos todos. Por si las dudas, que se los suele tener como los grandes santificados, con todo el respeto que merecen. Si prender la luz, se apaga la luz. Ajá. Entonces, en sábado no prendes fuego, porque está prohibido prender fuego. Entonces llamás a tu vecino, que es un gentil, que va a ir al infierno, que él prenda el fuego. O sea, ¿quién se vaya al infierno? ¿Y el amor al prójimo? Ah, es un idólatra, es un pagano, es un perro, no merece otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo es la religión? ¿Sí? La religión me pone a mí más arriba y al otro más abajo. ¿Y eso es Dios? Es como que no funciona algo, ¿no? Es como que siempre caemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama identidad. ¿Con qué me identifico? Y aquello con lo cual me identifique tiene que ser lo superior. Porque mi yo tiene que ser superior. Cuando estoy parado en ese punto, estoy bien lejos de Dios. No importa la cantidad de mandamientos que viva, las veces que vas con un cura, con un imán o con un pastor a decir cuánto pequé, los días de ayuno que haga, no importa. Donde me creo superior, porque lo mío es lo mejor y lo más todo malo, abodazar, idolatría. ¿Qué estoy idolatrando? Y yo, mi ego. ¿Y qué es lo que pide Dios? Acérquense. Cuando se dan cuenta que se equivocaron, traigan una ofrenda. En aquella época, lo vimos en la clase anterior, se llamaban animales. Y era mejor que llevar personas. En fin. Bien. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Vamos a ir a la esperanza que tenemos. Porque mucho mandamiento, mucho para allá, mucho esto, todo muy bonito, muy teórico. Para mí es teórico, discúlpenme, con el respeto que merece, es todo muy teórico. Vivimos el año 2022. Las cosas aumentan un 60% en el año, según los dibujitos. En realidad, cuando vas a comprar leche, aumentó 3 veces un año al otro. Y para allá, la religión, el Señor, cuando venga Cristo. Está bien, que estamos en un contexto que un señor aprieta un botón igual a todo el mundo. Porque se le ocurre, porque está enojado, porque le parece que tiene la razón y volamos todos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es esta vida? ¿Para qué todo esto? Bueno, vamos a tratar de llegar ahí. Ayer, y a Liga de Panamá, que le vamos a cobrar por cada pregunta que hace, $25, de ahora en más, como es nueva, tiene 1.000.000 de preguntas, ¿no? Entonces, el rabino decidió contestar preguntas por importe. En la ofrenda. Bueno, es un chiste, ya dirá, no te lo tomas en serio. El rabino es así, acá nos divertimos. Bueno, me preguntaba ayer, muy acongojada, porque está perdida en el mundo de las ideas mesiánicas, donde hay muchos que hablan pero que no saben nada, ¿sí? Porque no estudian judaísmo. Entonces siguen siendo cristianos antisemitas, porque enseñan pero no estudian judaísmo. Leen un libro de acá, un libro de allá, es una mezcla, ensalada, y se largan a enseñar. ¿No? Le ponen sal y aceite y dale que va. ¿Por qué el mes de Adar? Adar Bet. El calendario hebreo tiene 12 meses y cada tanto tiempo, cada 2 o 3 años o 4 años, probablemente cada 2 o 3 años, hay un Adar Bet, un segundo mes, se le agrega un mes. Entonces yo le explicaba en términos muy simples que es porque el calendario hebreo es lunar y solar y el calendario greco-romano es solar. Entonces se van cambiando las fechas. ¿Por qué se van cambiando las fechas? Porque resulta que Pesaj tiene que caer siempre en primavera en la tierra de Israel.
Entonces, como el calendario solar tiene 365 días, el calendario griego tiene 354 días. Porque es solar para el día, pero lunar para el mes. Siempre los judíos somos complicados. Entonces, faltan días para que un calendario corresponda con el otro. Y entonces Pesaj se va corriendo y va a terminar siendo o en el verano o en el invierno. Entonces, para que no pase eso y Pesaj siempre caiga en primavera, los genios se les ocurrió brillantemente agregar un mes cada tanto tiempo. El año embolismal. Es un embole. Una cosa así, ¿no? Ahora, como se corre Pesaj, viene el otro problema. ¿Qué hago con Purim? Porque Purim, 14 del mes de Adar. Si yo pongo 14 del mes de Adar y pongo Adar B, un mes más, Purim se separa por completo, se separa de los 30 días de Pesaj. Entonces agrego el mes y corro Purim. Entonces, Purim, que corresponde a Adar Aleph, Adar 1, cuando es el año de Adar 2, se pasa a Adar 2, al mes de Adar 2. Y ahí queda todo cerrado. O sea, se sentaron a pensar cómo armarlo. Nada más, no tiene ninguna cuestión súper espiritualoide, ni nada. Una cosa muy simple. Se sentaron a pensar cómo solucionamos prácticamente esto. Y bueno, corremos la fecha. No es tan difícil. ¿Claro? Me están mirando con unos ojos. No hay que orar ni hacer ayuno. Simplemente se sentaron a hacer números. Los judíos, ¿qué hacemos? Plata. ¿Por qué? Porque somos buenos con los números. ¿Entendiste, Yadira? Allá con la televisión lo podemos ver. Muy bien. Vale. Bueno, $25. Ya tenemos que hacer el sacrificio, ¿no? Claro. Sacrificio eterno. Oh, señor. Bueno. Bien, veníamos hablando, les vengo hablando a ustedes, y espero este año poder bajarle las ideas, bajar la idea a esto, que es muy complejo, que parece muy simple, pero que es en algunos casos muy devastador. Todos estamos esperando, a ver, la sociedad occidental está esperando que venga Cristo, y cuando Él viene, todo se va a solucionar. Ya estamos cerca, ya la guerra entre Rusia y Ucrania, ya está. Ya Gog y Magog, los rusos, ya está ahí, ya está la profecía. Antes era hace poquito era con el COVID. Lo primero que dijeron, sí, que el apocalipsis, la peste, la muerte, y van rotando. En su momento fueron las torres del 11 de septiembre de Estados Unidos. Se va rotando, y nunca viene, nunca. Y seguimos esperando, y la leche sigue aumentando, el dólar se está atrasando, claro. Vamos a ir a pagar los caños todos. ¿Y para cuándo, viejo? Bajá un poco. No viene. Y no te cuento el alquiler, se fue a las nubes. Y nuestros genios están pensando que van a cambiar la ley, y sigue pasando el tiempo, ¿no? Porque están en otra cosa. Nuestros genios son los que dirigen esta mano. Muy bien. ¿Cuándo va a venir el Mesías? Porque el Mesías es una era. Es una era. Que tiene un inicio. El inicio está hecho cuando ya vino el Mesías, en su primera función. Mesías vino a ser. ¿Ya? Y eso. En la función del Mesías sufrió. ¿De qué vino? Vino a enseñar cómo ligarnos, unirnos a la divinidad. Pero el contexto que vemos sigue siendo tan terrible como el contexto de la época de Yeshua. ¿Te recuerdas que en la época de Yeshua los romanos gobernaban el mundo del Mediterráneo? Eran sanguinarios. Bueno, pagaban los impuestos, se crucificaban. Pilato mandó a crucificar a 30.000 judíos. No solamente murió Yeshua, no. 30.000. Bueno, sanguinarios. Tenían poder de policía. Era un mundo devastado, donde la gente era muy pobre porque tenía que pagar muchos impuestos. Y todo iba para Roma. Todo para Puerto Madero. ¿Cómo? Para lo que es para los que nos gobiernan. Sea de A, sea de B, sea de C. Todo para unos.
y el común, todos pobres. Y si decías algo, te mandaban la FIP, es decir, te mandaban a los romanos, la policía, a cobrar los impuestos. ¿Quién te cobraba los impuestos? Los que estaban arreglados con el poder de turno, que era del pueblo local. Muy bien. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque el hombre no ha cambiado. ¿Cómo puede cambiar el hombre? Si conoce a la divinidad. ¿Qué es conocer a la divinidad? Relacionarse con la divinidad. ¿Y cómo? A través de cómo el Mesías nos enseña a unirnos a Dios viviendo la Torá. Quiere decir que estamos en la época de la redención del alma individual. No hay que esperar que alguien venga a hacer un arreglo. El arreglo lo tenemos que hacer nosotros individualmente, nosotros mismos. Dios dispondrá cuando va a venir el momento del juicio a la humanidad. Y cuando venga el momento del juicio a la humanidad, agárrense, porque cuando Dios juzga, arrasa. Bueno, muy bien. Mientras tanto, tenemos que tener en claro qué es la divinidad, para poder unirnos a la divinidad. ¿Y qué es lo que nos pide la divinidad? ¿Que vivamos los 613 mandamientos? No, ninguno los puede vivir. No hay justo ni siquiera uno, punto, ninguno. Intentemos, ahí está mejor. Porque si no caemos en que soy santo o no soy santo, soy puro o no soy puro. Eso que lo determine Dios. Lo importante acá es la intención. Porque si supiéramos todo, nunca nos equivocaríamos. Y si nunca nos equivocaríamos, ¿para qué tenemos en este mundo? ¿Qué sentido tiene? ¿Estamos? Entonces, intentar unirme a la divinidad. ¿Y cómo puedo unirme a la divinidad? Ahora viene el tema. Ahora viene conociendo la divinidad. ¿Y cómo se conoce la divinidad? Teniendo desarrollado en nuestro interior lo que Dios ha manifestado de sí mismo. Poder. Poder en el alma. Seguridad, firmeza, estabilidad. Amor. Misericordia. Justicia. En la medida que lo desarrollemos internamente, entonces vamos a ir conociendo qué es la verdad. Esa es la era mesiánica. Fíjense, resulta que Rab Shaul, el rabino Pablo, para la sociedad occidental, el cristiano Pablo, el cristianismo nació mucho tiempo después de la época de Pablo, ¿sí? Casi 100 años después de él. Es cómo se interpretó lo que él hizo, no es lo que él hizo. Lo que él hizo lo está revelando el rabino Yosef Shemi en su próximo libro, que va a salir más barato que el libro anterior. De paso, el estudio. Sí, pues el libro anterior es el primero, el segundo es más barato, tiene menos hojas. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el rabino Shaul? Se fue a enseñarle a los gentiles, como el texto lo dice, es decir, a los que no tenían la más mínima idea de la Torá, que había venido alguien que se llama el Mesías, y que la humanidad tenía que empezar a vivir la Torá para que el tiempo se cumpliera y entonces venga el juicio. No que venga Cristo a salvarme, sino viene el juicio, porque el Mesías viene a informar la Besorá, la buena nueva, y la buena nueva es que ya viene el juicio divino. Después del juicio divino viene la paz. A eso fue. En algunos lugares lo recibían bien, y en otros lugares lo echaban o le tiraban piedras. Él estuvo mucho tiempo acá, allá, siempre en la sinagoga. Nunca se manejó fuera de las sinagogas, excepto cuando fue a Atenas, y entonces le dijo a los atenienses, el Dios desconocido, ese que no sé qué cosa, bueno, ese es el Dios del cual yo hablo. Siempre habló en las sinagogas. Y en un momento hay un texto que nos enseña la proximidad a la divinidad. En algún momento él dice lo siguiente, Hechos 20-22. Hasta ahí llegué con el libro de Hechos. Ahora de aquí, fíjense la traducción. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ligado
el espíritu, ¿no? Bueno, ligado yo, el espíritu. Esto fue escrito en un muy mal hebreo griego, un griego hebraizado, entonces hay que tratar de ir al original. El original, porque uno lo lee en hebreo, uno lo lleva al hebreo, es Asir Arrua. Asir Arrua. Asir significa amarrado. ¿Qué está diciendo Rav Shaul? Que él está tan pegado al espíritu que el espíritu le dice que tiene que ir a Jerusalén sabiendo que le van a venir persecuciones, que va a terminar preso y en la cárcel, pero no puede desligarse de esa fuerza interna. Hay una fuerza que lo lleva y él sabe que esa fuerza lo va a llevar a pasar dificultades, pero no puede detenerse. Hay algo que es más fuerte que él mismo. ¿Nunca le pasó eso en la vida? Así que no. ¿Cuántas veces? Que hay algo que internamente le dice, no, esto es por este lugar, y todo el mundo dice, no, estás equivocado, pero no, yo siento esto y yo sí. Y es así. Es que nos pasa a todos. Por supuesto, esto lo leemos en el contexto pagano de la sociedad occidental, y el espíritu es una de las personalidades de Dios, y es un Dios que la Trinidad, entonces el espíritu. No. Esto está escrito por personas que hablan de judaísmo. Y en el judaísmo, esto significa el espíritu, está hablando del Ruach. El Ruach es el viento, es una fuerza, es la conexión con la divinidad. Rav Shaul estaba tan conectado con la divinidad en ese momento que la divinidad lo iba llevando y le iba anticipando, mirá que te va a pasar algo duro, pero tenés que hacerlo. Y no podía frenarse. Eso es la unión con la divinidad. No hace falta salir volando, volar por el cielo, estar todo de blanco. Es interno. Es interno. Y todos lo tenemos. Nada más que hay que desarrollarlo. Y en la medida que lo desarrollamos, la divinidad se hace presente en nosotros porque nos unimos a Él. Y si nos unimos a Él, entonces en nuestra vida van a haber dos manifestaciones muy claras. Atributo de misericordia y atributo de justicia. Y cuando esas dos manifestaciones están en nosotros, en nuestro interior, nuestro contexto individual empieza a modificarse. Bueno, ¿a qué venimos este mundo? A unirnos con Dios. No se olviden que este mundo, que esta vida, es una vida separada de la divinidad. Estamos en el cuerpo. ¿Qué nos limita? El cuerpo. Pero Dios nos pone en el cuerpo. Porque este es un mundo dual. Y Dios es como que, entre comillas, se esconde de nuestra vista para que hagamos el esfuerzo de unirnos a Él. Como la historia de Esther, el libro de Esther, donde Dios no aparece en ningún lugar, pero el texto le dice a Macón, de aquel lugar va a venir la salvación. Entonces, ¿de dónde va a venir nuestra salvación? ¿De dónde va a venir la salvación en el sentido de solucionar esto de la distancia con la divinidad? De la misma divinidad que ha puesto en nuestro interior el Ruach, el espíritu, que hay que desarrollarlo para unirnos con Él. En ese plano tenemos el maestro, que es el rabino Yeshua, el Mesías del pueblo Israel, que por sus méritos nos ayuda y nos completa y nos acerca. Pero el esfuerzo lo hacemos nosotros, aquí en Argentina, año 2022. Pero como somos todos haraganes, ¿qué hace la divinidad que nos ama tanto? Nos da un problemita. Te aumentó el alquiler, tuviste una enfermedad, tuviste una inspección de AFIP. Te da siempre un problemita para que no estés muy cómodo. Porque si estamos muy cómodos, ¿a qué nos dedicamos? Al placer, a la vida fácil, está todo bien, pero los años corren y no vamos a ir de acá. Tenemos que aprender a unirnos con Dios, nada más. Bueno, estamos entrando en una época de la humanidad, lo dije la otra vez, lo voy a decir, lo voy a repetir todo el año. Estamos entrando en una era, algunos la llaman la era de Acuario, lo habrán escuchado. Otros, para denostarla, lo llaman la nueva era, porque solamente Cristo es, y todo lo otro es todo malo. Otros lo llaman el universalismo. Hay muchas definiciones sobre lo mismo.
El pueblo judío respecto a esto, como siempre, fue mucho más avanzado que la sociedad occidental. Ya con el desarrollo de la cábala con Isaac Luria, se plantea que todo el contexto de la Torá y toda la enseñanza de la Torá tiene que ver con lo que tenemos adentro. Y que somos todos iguales. Después la cábala se fue desarrollando, implicando que Israel ya no es solamente el que proviene de sangre judía, sino de aquel que camina recto frente a la divinidad. Es un concepto realmente universal, pero no universal de todo lo mismo, todo vamos, no le importa, hace la tuya. No. Es un camino correcto. Es el camino correcto que me lleva a unir con la divinidad. Una vez, muchos años, yo lo llegué a conocer, un señor que se le ocurrió que el hombre iba a tener una cosa y iba a andar debajo del océano. Julio Verne. En aquella época. Una cosa de metal que esté debajo del océano, que tenga un motor y que funcione. Ciencia ficción, visionario. Bueno, pasó. Hubo otro que se le ocurrió que el hombre iba a volar. El hombre vuela. ¿Estamos? Perfecto. Ahora estamos entrando en esa cosa indefinida de la universalidad, el universo me responde, somos todos lo mismo. Bueno, estamos entrando en la era de la no religión, donde se mueren las religiones. Las generaciones que están naciendo encuentran en la religión algo muerto y del pasado. No importa cuál, ¿eh? No importa cuál, porque cuando uno va a las religiones cada vez tiene menos adherentes. De cualquiera. De cualquiera. Es que el hombre que está viniendo, la conciencia del hombre que se está formando, es el producto de lo que han venido haciendo los avances de la humanidad en el último siglo. Se logró romper el control social de la Iglesia Católica, puntualmente, y se abrió a la posibilidad de que tal vez todos frente a Dios somos iguales. Les recuerdo que un mensaje de este tipo, hace 100 años atrás, me quemaban vivo. Directamente, por pensar diferente. Bueno, la tecnología nos permite unirnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, al instante, y vernos y oírnos. Obviamente, eso cambia la concepción de pueblo, de identidad. Todos los pueblos, dicen los profetas, subirán a Jerusalén a aprender la Torá. Y de Jerusalén saldrá la Torá para todas las naciones. Y no va a haber más guerra. ¿Ustedes se imaginan? 6.000 millones de personas yendo a Jerusalén a aprender la Torá. Es medio idílico, ¿no? Claro, para el profeta que lo escribió, está significando un concepto. Un concepto está significando. Cuando se rompe la religión y salimos de la rigidez, es muy idílico que 6.000 millones de personas vayan solamente a Jerusalén. O 6.000 millones de personas vayan a preguntarle al Papa qué es lo que hay que hacer. Y así sucesivamente. Son conceptos. El concepto de fondo es que la humanidad va a desarrollar el conocimiento de Dios. Como lo dice Jeremías 31, donde Dios dice que va a hacer un nuevo pacto con Israel y con la casa de Judá, y entonces
nadie va a necesitar que le enseñe qué es la divinidad, porque todos vamos a conocer a la divinidad. Eso es lo que viene en la humanidad. Esa es la era de Acuario, esa es el universalismo, el universo, todas las religiones son lo mismo. Toda esa mezcla así toda muy extraña todavía apunta a eso. ¿A qué apunta? A que las futuras generaciones, y nosotros somos el sol naciente de eso, van a venir a este mundo con la conciencia de Dios. Nadie le va a tener que decir a alguien, mirá que Dios existe. Lo que le vamos a tener que enseñar es cómo relacionarnos con ese Dios. Es algo muy diferente. Y entonces, nosotros somos el nacimiento de todo eso. Tenemos que ligarnos con Dios, unirnos a la divinidad a través de cada acto diario. Y cuando hacemos eso, desaparece la religión. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un supergenio que nos venga a decir si puedo prender la luz o si puedo apagar la luz. Si puedo hacer una cosa o si puedo hacer la otra. Porque la autoridad tiene que estar en nuestro interior. Así que el futuro, del cual nosotros somos el nacimiento, es la conciencia. Suficiente es la conciencia para decirnos lo que es correcto de lo que es incorrecto. Fíjense que el sistema de sacrificios estaba basado en la conciencia. Cuando te des cuenta de que te equivocaste, tenés que llevar el animal y sacrificarlo, y hacerte yubá, y declarar, y la verdad que me equivoqué, si pensé mal de alguien, y me equivoqué, entonces no hemos ofrecido un sacrificio. Hay un paso previo, el de la conciencia. Ya no hay más sacrificios, las religiones se mueren, porque se muere el control social, y lo único que queda es nuestra alma y la divinidad. Y la pregunta es, ¿y para qué más? Ahora, hay un detalle. Y si es todo así, ¿qué hacemos tal sábado a la mañana? Me quedo en mi casa, voy a la noche y veo el partido, donde Racing le va a ganar Independiente, a la alegría de acá de Leandro. Ya te dije que apago el teléfono, apago la televisión, pongo la cabeza debajo de la tierra como la cigüeña. Bueno, Dios me escucha. Dios me escucha. Son amargos, ¿eh? Tienen todo para ver, tienen miedo. Bueno, en fin, como decíamos, entonces, ¿qué hacemos un sábado a la mañana acá? Y seguimos estudiando la Biblia, leemos la Torá, y nos ponemos aquí y festejamos la fiestita, y seguimos estando, y le oramos a Shem y Hashem. ¿Para qué? Si todo eso muere y no muere al mismo tiempo. Y ahora viene el punto. Mientras estemos en un cuerpo, tenemos identidad. Entonces, esto no es que el cristiano deje de ser cristiano, que el maometano deje de ser maometano, que el hindú deje de ser hindú y que el judío deje de ser judío. En absoluto. El punto es que a partir de la identidad, que es necesaria porque tenemos cuerpo y es como se forma la personalidad, que a partir de la identidad tengamos la capacidad de conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios lo podemos vivir perfectamente como el mejor de los judíos, como el mejor de los cristianos, como el mejor de los hindúes y como el mejor de los maometanos. Y vamos a amar al prójimo, no vamos a hacer guerra, vamos a compartir los bienes, no vamos a aumentar los impuestos. No es tan difícil. Es decir, no hay que abandonar la religión, sino hay que entender que la religión es solamente un bastón, y nada más que eso. Y el bastón hay que después superarlo, pero nunca olvidarlo. Porque como muy bien dijo Rab Shaul, un tipo mucho más adelantado que su época, no hago lo que quiero, sino lo que debo. No hago lo que quiero, sino lo que debo. Porque estoy amarrado a la divinidad. Y si estoy amarrado a la divinidad, tengo que servir a la divinidad. Simplemente porque mi corazón lo pide. Porque es la manera de poder conectarnos con él. Entonces, ¿para qué sirve estar el sábado a la mañana, estudiar Torá, estudiar la Parashá, escuchar al rabino y todo lo demás?
porque es nuestra identidad, y la identidad nos va llevando en el camino. Ahora, que mi identidad sea la única, la mejor, y que todos los demás estén todos equivocados, eso es el ego y el control. Todos tienen que ser como soy. Y si no son como soy, son los malos, hay que matarlos. No hay que convertirlos a que piensen como yo pienso. Como que esa es la solución del problema. Y la solución del problema no es esa. La solución del problema es conocer a Dios y vivir de acuerdo a cómo Él se ha manifestado. Y cuando tenemos dudas, aprender la Torá. Y entonces, esa duda, ¿cómo la salvamos? Viviendo el mandamiento. Viviendo aquello que me une a la divinidad. Y en la práctica, voy tomando conciencia de cuál es el camino correcto. La humanidad que viene es una humanidad que no va a necesitar la religión. Pero somos nosotros los que tenemos que plantar la semilla. Para que puedan venir los niños a este mundo. Ahora le llaman los niños relacionarse. Ahora en boga con los adolescentes está el universo. Ellos se relacionan con las fuerzas del universo. Bueno, tratar de que esa conciencia sea que esas fuerzas del universo están dirigidas por el ser que ha creado todo. Por el ser que nos da simplemente la vida. Eso que tenemos adentro. Y si tenemos la vida desarrollada, no pueden haber guerras, ni gente pasando hambre, ni gobiernos escrupulosos que le mientan a la gente, ¿sí? Ni gente viviendo en Puerto Madero mientras otros viven en una villa miseria, y son los que gobiernan. Que no pueden ir a caminar a la villa miseria porque la gente se agarra de... Cierro con el siguiente detalle. El señor Gandhi, un hindú líder de su país, vivía tan pobre como los pobres de su país. Porque no quería nada para sí, quería todo para otros. Y como él era representante de la miseria de su país frente a los ingleses, él no vivía en Puerto Madero. No tenía doble jubilación. Vivía como los pobres, como una persona que va y trabaja por un sueldito. Eso es un líder. Y no era ni judío, ni maometano, ni cristiano. Era un buen ser que indudablemente tenía conexión con la divinidad. Indudablemente tenía conexión con la divinidad. Miren cuánto podemos aprender de la gente que realmente nos trae un mensaje de qué es la divinidad. Así que bueno, resumen, los mandamientos son para unirnos con Dios, no para cumplir, sino para unirnos con Dios. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yadira